Hola, hola, con ustedes en este ahora la voz de tu éxito imparable. ¿Cómo se encuentran? Empoderados, imparables, que no se conforman con la vida que tienen y quieren ir más allá de las circunstancias, estar en otro nivel extraordinario. Bienvenidos a esta clase número 18. Vamos a compartir algunas de nuestras diapositivas para poder sacar adelante nuestra clase. Entonces los estoy invitando para que se suscriban y que le den a la campanita y así poder estar enviando todos estos videos. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Gracias por estar acá. Reciban los saludos cordiales de su servidor Arturo Cárdenas Contreras. Excelente y maravillosa clase que vamos a tener en el día de hoy, la clase número 18, en este curso, La voz de tu éxito imparable. Con este curso iremos descubriendo, como dijimos desde el principio, conocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo cuál es la razón para nuestra existencia. Muy bien. Curso, como ya sabemos, es la voz de tu éxito imparable y que los temas que abarcamos en este curso son Conócete a ti mismo y una razón para nuestra existencia. Unas ideas para recordar las clases que hemos desarrollado del 1 al 17. Somos lo que pensamos, todo lo que somos surge de nuestros pensamientos, con ellos hacemos nuestro mundo. Eso nos lo dejó Buda. Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. La fe en el heroísmo hace los héroes. Benjamín Disraeli. La mejor manera de que un prisionero no escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Dostoyevsky. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Helen Keller. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, el tema para nuestra clase número 18 es hacer un resumen de precisamente desde las clases de la número 1 a la 17. Entonces, voy a dejar de compartir para poder estar con ustedes. Y decíamos entonces que este libro lo empecé a leer, La voz de tu alma, este libro, La voz de tu alma, lo empecé a leer por la afinidad que encontré con el escritor, con el mentor, Laín García Calvo. Coincidíamos en muchas de nuestras vivencias de la vida cotidiana, sobre todo en lo referente a las inquietudes existenciales. Inquietudes existenciales. La diferencia es que esas inquietudes a él le empezaron desde los 14 años y a mí desde los 25. Y yo me puse en una verdadera acción a los 40. Este señor empieza desde los 14 años a acumular conocimientos y en lugar de ir a una universidad, pues estaba en la universidad, pero dejó los estudios para dedicarse de lleno a lo que quería. Algo fantástico nos sucedió en estas diferentes edades y fue que descubrimos la grandeza de los seres humanos al ser creados a imagen y semejanza del dador de la vida, que es la misma vida y está inmerso en cada uno de nosotros. Y él está en cada uno de nosotros y nosotros en él, siendo una unidad extraordinaria. Entendimos que todas nuestras vicisitudes y circunstancias nos suceden
por los condicionamientos que estamos, perdón, nos suceden por los condicionados que estamos desde el vientre de nuestra madre, que nos han llevado a crear una zona de confort, de ensoñación y adormilamiento, que creemos que esa es la vida y la razón para vivir. Pero cuando empezamos a despertar de ese adormilamiento, descubrimos que estamos llamados y estamos en esta dimensión terrenal para brillar. Aprendimos y hemos sido conscientes que hay algo mucho más que lo que aparentemente creemos que somos, que no todo es lo que parece ser y que en la vida, tarde o temprano, buscando la verdad, nos llega el punto de quiebre. O sea, ese instante que decimos, ah, ya lo entendí. Y decidimos de verdad, con propósito, iniciar un proceso de transformación. El mentor entendió rápidamente que todo lo que se proponía lo conseguía, siendo un deportista de alto rendimiento, donde la disciplina, la pasión, el esfuerzo y la inversión en tiempo y en dinero fueron factores importantes para ello. Todos los seres humanos igualmente lo podemos lograr y ayudar a los demás, desde luego teniendo resultados y logrando lo que nos proponemos. Repasamos una pregunta que nos hace la señora escritora Helen Adams Keller, que dice así: ¿por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el deseo de volar? Extraordinaria, extraordinario pensamiento, ¿no les parece? Bueno, ese deseo imparable por conseguir lo que se proponía lo llevó al autor, al mentor, a autoaprender, leyendo alrededor de 2000 libros relacionados con el desarrollo humano y con la mentoría de personas como Anthony Robbins. Inquieto y decidido, decide escribir el libro La voz de tu alma, de donde nace la saga La voz de tu alma y otras como Secretos Revelados y Cómo ser millonario. Tanto es así que ahora cuenta con más de 50 libros escritos en el transcurso de 10 años, todo relacionado. Esa sabiduría adquirida, sobre todo para dar fundamento al libro La voz de tu alma y las enseñanzas del señor Ernest Trismegisto, escrito la tabla esmeralda, por ejemplo, escrita hace más de 8000 años, por ese señor que fue el primer escritor y el profesor y maestro de todas las artes. Él escribió los 7 principios del universo y Laín, el mentor, los escribe de tal manera que un jovencito, o como dice él, mi abuela puede entenderlos, nos hace ver y entender que son dos los estados del ser humano prácticamente en su vida. El ser víctima o considerarse víctima y el estar empoderado. Entonces, nos hace ver, nos enseña que el ser víctima es el estado más primitivo y básico del ser, en el que lo mantiene en un círculo vicioso de sufrimiento, de estrés, de ansiedad, de depresión, de miedos e inseguridades. En este estado recibimos golpes y esos golpes vienen como el
cuando uno lanza el boomerang y el boomerang regresa. Uno lanza palabras, voces, expresiones, gestos, etcétera. Ese boomerang regresa trayendo lo igual que hemos dado. Es como estar en la rueda donde el ratoncito hámster da vueltas y vueltas y nunca para. Nosotros los seres humanos estaremos igual si no salimos de ese estado de victimismo. Por eso es el más básico, el más el primitivo. ¿Por qué? Porque todo eso es por ignorancia. Todo eso es porque no conocemos los fundamentos de nuestra existencia, nuestra vida, cómo somos los seres humanos. Por eso el curso que le di el nombre, Conócete a ti mismo y cuál es la razón de mi existencia. Para saber primero que todo en qué estado estamos. Si estamos en el estado de victimismo. Empecemos por ahí este curso, ¿no? Lo hemos empezado por ahí. Albert Einstein nos dice, nunca podremos resolver un problema si lo atacamos desde el mismo sitio donde se ha producido. Bueno, después de este estado, cuando alguien nos ayuda y nos hace caer en la cuenta de la situación en que vivimos, es cuando iniciamos el despertar deseado. Aunque estemos en zonas de confort, porque en el estado de victimismo se crea zona de confort, ya sean malas o sean buenas, pero en el estado de victimismo casi nada es bueno, ¿sí? Entonces, así hayamos creado zonas de confort. Notamos que es necesario en esos estados, en ese sufrimiento, en ese dolor, notamos que necesitamos transformar, que necesitamos empezar un proceso de transformación, que solo uno mismo lo puede asumir, uno solo y nadie más. Uno solo tiene que empezar a entender y comprender el estado en que se encuentra y cómo debe salir de ahí. Desde luego, hay personas, mentores que nos ayudan y nos coaches que nos pueden ayudar a salir de ese estado. Poco a poco, y así de esa manera, poco a poco nos vamos empoderando de nosotros mismos. Empezamos a hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer en esta dimensión terrenal. Empezamos a desarrollar nuestra misión que debe ser y será contribución con el Creador, o sea, con Dios, con la gran creación, contribuir con su creación. Por eso ahora entendemos que somos co-creadores con Dios. Entendemos que tenemos unos poderes extraordinarios parecidos a las del Creador. Además, que nos ha dado ahora en este instante o desde que empezamos el curso a comprender y entender los 7 principios de la creación, explicados por un mentor de tal manera que hasta un niño puede entenderlos y que si los ponemos en práctica, leyendo y releyendo, varias veces nos convertimos en expertos y por tanto el universo nos irá abriendo puertas que nos permitirá ir perfeccionándonos y, ¿por qué no?, parecernos a Jesús Cristo, el iluminado, el maestro, ese gran ser que es la máxima expresión del Creador. Iniciamos con el principio del mentalismo, que es lo que tú piensas se manifiesta. Buda también nos dijo, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos y con ellos hacemos nuestro mundo. Aprendimos también que nuestras peores pesadillas y nuestros mejores sueños se inician con un pensamiento. También ya
nos apropiamos de una fórmula extraordinaria, que es esa fórmula que, que es la que si la sabemos utilizar, podemos manifestar nuestra realidad. Hemos dicho, siempre se ha manifestado de esa manera. Lo que pasa es que no la conocíamos. Ahora podemos manifestar lo que queramos desde el punto de vista del que seamos, que sea para trascender, para transformar nuestra vida. Y es que los pensamientos crean emociones, las emociones crean las acciones que nosotros desarrollamos y por ende habrán resultados. Con esta fórmula obtenemos lo que nosotros o lo que nuestros pensamientos disponen. Si son pensamientos negativos y de baja vibración, baja energía, eso es lo que vamos a conseguir. Pero si son pensamientos de altura, de trascendencia, positivos, potenciadores, eso es lo que vamos a lograr. Bueno, pero ¿qué o quién determina esos pensamientos? No hay otra respuesta más que nuestras creencias. Esas creencias han sido formadas por nosotros mismos, ya sea porque nos las impusieron desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y después cuando nacemos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, la religión, la ciudad, la cultura, la política, etc. Como vemos, hemos estado condicionados y no lo sabíamos. Todo lo que vemos, oímos o todas las experiencias que nos causan grandes emociones, si repetimos todo esto una y otra vez, esas creencias se forman y se alojan y cristalizan en nuestra mente subconsciente. Lo importante es que estas creencias, sobre todo las limitantes que tenemos en nuestra mente subconsciente, las podemos quitar, las podemos cambiar por otras potenciadoras y trascendentes cuantas veces queramos, haciendo así, en un segundo. Porque cuando entendemos y comprendemos y nos llega ese punto de quiebre, es porque ya entendimos. Estoy leyendo. Muchas veces leo un libro y no pasa nada. Me interesó mucho y lo recuerdo y entonces vuelvo y lo leo y vuelvo y lo leo y vuelvo y lo leo. 3, en la cuarta, en la quinta vez, no sé. Puede ser en la primera nomás. Nos llega ese punto de quiebre que hace, lo entendí y empieza su cambio, empieza su transformación. Entonces, en esta clase número 18, vamos a ver cómo se forma una creencia. Entonces, ¿cómo se forma una creencia? Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por la mente. Eso lo dice David Bohm en 1917. Ese señor vivió desde 1917 a 1992. Fue físico. Y dice, este señor, extraordinaria sabiduría, nos dice, sabemos que nos condicionamos 3 vías. Perdón. Como el mentor Laín, y que todos esos condicionamientos pasan a a formar las creencias. Esas 3 vías son la visual, condicionamiento por el oído, lo que oímos, y por experiencias específicas que nos proporcionan grandes emociones. También hay una
un condicionamiento que es por la genética, o sea, por la herencia, pero eso es muy poquitico la incidencia, ¿no? Entonces, las creencias se forman por esos condicionamientos que nosotros ya traemos. Las creencias son ideas a las que les damos un sentimiento de certidumbre total y ni siquiera no las cuestionamos. Entonces las automatizamos ya cuando están cristalizadas en nuestro subconsciente, las tenemos ahí y y procedemos automáticamente. Es como cuando empiezo a manejar, este ejemplo lo he colocado varias veces, empiezo a manejar, estoy aprendiendo, el que me está enseñando está al lado, me dice, mire por acá, por allá, haga esto, haga lo otro, y poco a poco voy mecanizando, poco a poco voy mecanizando. El otro ejemplo es cuando teníamos el Waze o el GPS, aprendiéndonos una ruta, hasta que ya en una semana de repetirlo, ya nos queda grabado. Entonces, la repetiremos sin cuestionarlo. Es que así es. Estas se forman por nuestros condicionamientos o lo que es lo mismo, por nuestras referencias. Cuantas más referencias tengamos acerca de una creencia, más fuerte se arraiga y se hará esta en nuestro subconsciente. Cuantas más referencias tengamos. Acá hay un ejemplo que nos coloca el mentor, el autor, y dice, por ejemplo, si crees que eres guapo porque tus padres te lo han hecho saber desde que eras pequeñito, porque cuando vas por la calle, la gente se gira para mirarte, porque siempre que te ha gustado, alguien ha tenido reciprocidad por su parte, porque gracias a todo eso, tú te miras al espejo y te gustas. Entonces ya tienes las suficientes referencias como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave de cómo se forma una creencia. Por la repetición, por la repetición. Nosotros repetimos y repetimos y repetimos algo y se va grabando en nuestro subconsciente y luego lo repetimos, pero, o lo hacemos, pero automáticamente. Cuando repetimos una y otra vez una idea, formamos una conexión neuronal nueva que nos lleva a actuar de manera automática cada vez que sea necesario. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mínimo esfuerzo. Cuando se automatiza, ya es un mínimo esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo grande? Cuando la estamos aprendiendo, que la estamos repitiendo, que estamos atentos, 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 estamos presentes y atentos a lo que estamos haciendo hasta que se automatiza. Ley del mínimo esfuerzo. Al igual que en la naturaleza que busca gastar siempre la mínima energía. Muy bien. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despertado y cuando te has podido dar cuenta has llegado al trabajo y has pensado, ¿cómo diablos he llegado yo hasta aquí? O como el borrachito que se monta en su auto y maneja y llega a su casa cuando no le pasa nada. Y entonces al otro día, cuando despiertas, dice, ¿cómo llegué aquí? Porque está en automático. Es porque el 90% del día actuamos en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neuronales que hacen que
ante determinados estímulos reaccionemos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan en negativo y hay otras que piensan en positivo. Tienen que ver con nuestras creencias. Recuerdo a un compañero de trabajo que todo era negativo. Para él todo era negativo. Lo que hacía era negativo, o sea, trabajoso, dispendioso. Para él era negativo el Estado, el proceder de los políticos. Para él era negativo. Absolutamente todo. No había momento en que no estuviese hablando de negatividad. Yo recuerdo que yo evitaba a esa persona. Me retiraba, me alejaba, bueno, pues lo saludaba y todas las cosas, pero cuando empezaba a hablar negativamente, yo me retiraba. ¿Por qué? Porque hay personas que se habitúan a hablar en negativo. Y no es una, varias, muchas personas. Sobre todo, pues descubre uno que esa negatividad, ese es la justificación y todos esos roles que asumen las víctimas, o sea, los que están en victimismo, para protegerse, para decir, o sea, para sentir que están en lo cierto. Entonces, esas son las personas negativas. La siguiente manera de formar una creencia es por alto impacto emocional. Entonces ya hay una forma de formar una manera de formar creencias y es por la repetición. Ahora, la segunda manera de crear o de formar una creencia es por alto impacto emocional. Entonces, recordemos cuando el 11 de noviembre se da la noticia desastrosa de derrumbe o del ataque a las Torres Gemelas. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Recuerda dónde estábamos ese 11 de noviembre, de septiembre del 2001? Ese día hubo el atentado de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Te impactó, te impactó. ¿A quién no impactó? El que estuvo mirando y escuchando esa noticia le impactó. ¿Sí? Por eso la recordamos. Pues el que no la vio y no la escuchó en ese instante, no la recuerda. ¿Recuerda la primera vez que experimentaste el desamor, que te traicionaron o que te hicieron sentir mal por algo? Yo recuerdo cuando tenía como 15 años y estaba en pleno apogeo un cantante que se llama Sandro, argentino, y tenía unas canciones extraordinarias, unos boleros, y yo recuerdo que iba con la que todo, bueno, era mi novia para ella y para mí, éramos novios, pero los papás no sabían todavía. Y entonces íbamos por la calle con los papás de ella, íbamos agarrados de la mano, pero así como que no se dieran cuenta, iba cantando Santo, una canción extraordinaria, que decía, tu labio de rubí, de rojo carmesí. Bueno, esos son recuerdos. ¿Por qué? Porque causan alto impacto emocional. ¿Recuerdas cuando aprobaste y le entregaron el carnet de conducción? O sea, lo que llamamos en Colombia el pase. ¿Recuerdas el día en que nació tu hijo, tu primer hijo, tu primera hija? ¿Recuerdas el día en que te graduaste?
Todas esas experiencias provocaron un alto impacto emocional en ti. Recuerda, cuando entonces se tiene un alto impacto emocional, se forma una conexión neuronal. Y si lo repetimos con asiduidad, o sea, repetidamente varias veces, esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte. Esa conexión entre las neuronas se va haciendo cada vez más fuerte. Ahora, ante determinado estímulo, ya no hace falta que te esfuerces. Ya no hace falta que te esfuerces. Tu cuerpo reacciona automáticamente o con un estímulo parecido al que causó esa emoción. Entonces nosotros reaccionamos automáticamente. Muy bien, vamos a dejar esta clase hasta acá, porque si no, se me cansan para continuar con el video número 19. Y acuérdense que estamos, ¿cómo se forma una creencia? ¿Sí? Entonces ya hemos dado también unos ejemplos anteriormente. El resfrío, la persona que piensa que se va a enfermar porque le cae agua, etcétera, etcétera. Extraordinario. Entonces, me parece a mí maravilloso que, que continuemos asiduamente mirando estas clases, estas clases. Yo los invito entonces a que por favor sean generosos, suscríbanse, 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 ¿sí? Es necesario para que nos vayan llegando estos videos. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Jesús y yo, mayoría aplastante. Hasta la próxima. Ten mi vida.